Señor, confiados que tú hablarás a nuestro corazón. Gracias por tu palabra maravillosa. Es la que nos guía, nos reconforta, nos desafía, nos anima y nos pone en un espejo para ver, Señor, cómo somos cada día como hijos tuyos. ¿Cuál es nuestro carácter? Y aún más, Señor, refleja también para aquellos que aún no han creído en ti, mostrar la gran necesidad de un Cristo resucitado para obtener la vida eterna y saber que contigo hay seguridad. Tú eres el único camino, la verdad y la vida. Y en ti reconocemos, Señor, que eres la gracia de Dios para nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, por favor, tomen sus Biblias y vamos al libro de Salmos, capítulo 66, versículo 18. Estamos hablando de las causas de la oración no contestada. Y vamos a ver como unas 10, hoy no, pero vamos a ver un buen número, cuáles son las causas en las cuales Dios no contesta la oración de causas. Entonces, a ver, hoy estamos haciendo algunas peticiones. Quienes han hecho peticiones, no los acciones, gracias, tienen que pensar muy bien en esto, porque Dios puede no contestar la oración por algunas de las razones que están aquí en la Escritura. Entonces, de tal manera, mira lo que dice el Salmo 66, 18, que es nuestro versículo lema de, de este tiempo de estudio. Dice David, 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, es decir, si su corazón se hubiese inclinado al pecado, si su corazón se hubiese deleitado en el pecado, si su corazón buscara el pecado, eso es lo que está diciendo el versículo, si su corazón pensara en el pecado, si su corazón tuviera fantasías en el pecado, ¿qué pasaría? Escúchelo. El Señor no me habría escuchado. Fíjense que la causa que David pone acá y que es la principal, hay otras que voy a hablar, es el pecado. Si estamos en pecado, el Señor no escucha. Y no porque sea el Señor arrogante o tal vez prepotente, no, porque es que el pecado nos separa de la presencia del Señor. El pecado, Dios no lo puede ver, no lo puede aceptar. Nada entrará pecaminoso ante su gloria. Entonces el pecado nos separa. Entonces vamos a ver que este es el corazón de las razones por las cuales Dios no escucha nuestras peticiones de oración. Pero vamos a ver otras. El viernes antepasado, porque el viernes pasado tuvimos la Santa Cena, que fue la primera vez que la hicimos virtual vía un viernes, que fue linda, me encantó. Gracias por todos los que participaron, y así va a ser en el grupo de alabanza. Aprendimos tres cosas, cuatro cosas maravillosas. Número uno, Dios siempre contesta la oración. Escúchelo, Dios siempre contesta la oración. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Siempre que clamamos y rogamos, Él responde. Entonces aprendimos que Dios siempre responde, pero puede responder con un no. No, no te lo voy a dar. No te voy a dar eso, ¿no? Lo vimos en la vida de José. Puede decir sí, en la vida del rey Ezequías, cuando le dijo, sí, te voy a curar. A José le dijo, no, todavía no te voy a sacar de la cárcel. Y a Ezequiel le dijo, sí, te voy a curar, y lo curó inmediatamente. Tal vez Dios también puede contestar, todavía no, más tarde. Como lo dijo en Isaías, en el capítulo 30, versículo 18, lo vimos, que Dios dice, todavía no contestaré tu petición al pueblo de Israel cuando él pedía misericordia y ayuda. Dijo, no, todavía no. No dijo ni sí ni no, sino dijo, todavía no, más tarde, después. Pero por último, también puede contestar Dios algo diferente, algo diferente. Yo le pido blanco y él me da amarillo. ¿Por qué? Porque Dios es sabio, porque Dios es bueno y sabe que el blanco no me conviene si no es el amarillo. Entonces Dios puede contestarnos de otra manera, algo diferente, puede ser diferente. Entonces vimos que Dios sí responde, pero a su manera, en su soberanía, en su poder y en su sabiduría. Ahora, entremos entonces en materia. ¿Cuáles son las razones o las causas de las oraciones no contestadas? Veamos la primera. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 3. Entonces, viendo a la luz de la palabra de Dios, a través de la escritura, la palabra de Dios dice así, Santiago 4:3. Vamos a descubrir, y quiero que tenga su Biblia a su mano, porque vamos a descubrir, y quiero que haga una lista de chequeo, y diga, creo que esta es la razón por la cual Dios no me contesta. Y vaya descubriendo
en estas, pueden haber muchas más, pero busqué lo que más pude escrituralmente y encontré esta. La primera, Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís. Interesante, pedimos y no recibimos. Aquí hay una causa por la cual no recibimos. Las causas de la oración no contestada. ¿Por qué? Dice, porque, ahí está la razón, porque ¿qué? Pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh, la primera razón por la cual su oración no puede ser contestada ni la mía es porque somos egocéntricos. Pedimos para mis deleites y pedimos cosas para no glorificar a Dios y pedimos cosas para nuestro propio beneficio o nuestra propia, digamos, egoísmo para cumplir nuestros propios deseos. Pedimos para tener prosperidad, para no compartir con nadie, ni siquiera con Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues no responde. Dios no va a responder a una petición que solamente pide beneficios económicos. Solamente pide y pide, yo quiero esto y aquello. Dios dice, no, no lo voy a hacer, porque dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Estamos pidiendo mal. Pedimos en forma ¿qué? Para gastar en vuestro. Pedimos en forma carnal. Esa es la palabra. Egocéntricamente para mi beneficio, para mis deseos, para mis deleites, y no le quiero dar la gloria a Dios, pues Dios no puede contestar oraciones exigentes, ni egocéntricas, ni carnales. Dios no lo va a hacer. Y lo dice en la Escritura, y no recibís porque pedimos mal. Pedimos cosas que solamente deleiten nuestras vidas. Les voy a mostrar en 1 Corintios capítulo 10, vayan allí, que la oración no egocéntrica es esta. Mire, 1 Corintios 10:31. ¿Qué dice? Dice así, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa como orad, ¿qué dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, la oración que Dios contesta realmente es aquella que le glorifica a Él. Todo para la gloria de Dios, que trae gloria a Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Entonces, si su oración no cumple este requisito de glorificar a Dios, si no es egocéntrica, Dios no la contesta. Así radical. Santiago lo dice, pedís y no recibís porque pedimos mal. Mira lo que dice Juan, capítulo 14, versículos 13 al 14. Vayan conmigo allí, 13 al 14. Mira lo que dice. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea, ¿qué? Escúchelo, glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es el objetivo de pedir? ¿Cuál es lo que dice? Esta es la oración del Señor. Si todo lo que pides en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Jesucristo nos dice, pídame lo que quiera, pero que glorifique al Padre. Entonces debemos hacernos una pregunta. ¿Lo que yo estoy pidiendo glorifica al Padre? ¿Lo que yo estoy pidiendo es para honrar y glorificar al Señor? Si yo pido algo material o algo de salud o algo en familia, ¿eso glorifica al Señor? Si yo estoy pidiendo salud para, perdón, voy a decir algo extremo. Yo le pido al Señor, dame salud. Y el Señor, y pienso yo que la salud es para irme de paseo, rumbas, no sé, todo menos pensar en que mi salud fue puesta en mí para glorificar al Señor. Entonces el Señor va a pensar, y suena bien, pero el Señor dice, no, no lo voy a hacer. Miren, hay muchas peticiones que tienen el sello de carnalidad y de egocentrismo y Dios no las va a contestar ese tipo de oraciones que solamente están dirigidas a obtener resultados prodigios o solamente dinero o beneficios para nosotros. Lo dice Santiago. Pedid y no recibéis, porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Señor, dame esto y aquello y apenas lo tenemos, nos olvidamos del proveedor y empezamos a tener gozo solo en esas cosas materiales. Ahora, mire, Dios no las va a contestar. ¿Sabe por qué? Porque nos quiere proteger. Muchas de las cosas que pedimos y pedimos mal, Dios no nos las da porque nos quiere proteger, porque esas cosas nos van a hacer daño. Entonces, chule ahí.
diga, ¿será que yo pido solamente para mi carnalidad, para mi banalidad? Como dice Santiago, pedimos para nuestros propios deleites. Si usted lo está haciendo, está pidiendo mal y tiene que quitar de eso su vida inmediatamente. Entonces, una causa de no contestar una oración es el egocentrismo y la carnalidad. Veamos la segunda. Vayamos por favor a Mateo capítulo 5. Vayan conmigo a Mateo capítulo 5 y vamos a ver algunos. Mateo capítulo 5. Vamos a descubrir allí la segunda causa. Dice Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y cuando hablamos de ofrenda, no solo piensen en lo que hacían los judíos, sino si, pongámoslo parafraseando un poquito, por tanto, si traes tu oración al Señor, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, es decir, hay lucha, hay una división, hay una pelea, entonces, o hay una amargura, deja allí tu ofrenda. Es decir, no ores, no pidas, no, delante del altar, no, levántate de la oración, está diciendo para nosotros, y anda y reconcilia, arregla ese problema, arregla esa situación, ese conflicto, quita esa amargura que hay en tu vida, primero con tu hermano, primero. Y entonces, cuando esté resuelto ese conflicto con tu prójimo, con tu hermano, cuando haya resuelto esa amargura, entonces ven y presenta tu ofrenda. Sí, ahora sí ven y ora y pide. Entonces vemos que la segunda se llama amargura. Cuando yo estoy amargado, tengo un conflicto con mi hermano, eso impide que mi oración tenga validez, sea presentada ante el altar del Señor y tenga efectividad. Entonces, si yo tengo algo con mi prójimo, ¿quién es mi prójimo? Mi esposa, mis hijos, hermanos de la iglesia, un compañero de trabajo, mi jefe, cualquier persona, tienes que ir a pedir perdón, tienes que reconciliarte y ahora estás en paz para poder pedir lo que tú necesitas en tu vida que glorifique al Señor. Entonces, mire cómo vamos entrelazando. Primero, egocentrismo. Segundo, amargura. Mire, dice ahí mismo en capítulo 6 de Mateo, avancen un poquito, en los versículos 12, mire lo que dice aquí interesante. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdón. Y luego el versículo 14 y 15, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tiene que haber una relación transversal para tener una relación vertical perfecta. Entonces nos está hablando de perdonar, de reconciliar, de quitar esa amargura. Cualquier tipo de amargura, escúchelo bien, es un estorbo para la oración. Quita el poder de la oración. Si usted está en amargura, en problemas con su hermano, con su prójimo, entonces voy a dar un ejemplo. Yo estoy peleando con mi esposa y entonces no pido perdón, no me reconcilio, no dejo allí mi ofrenda y vuelvo con él, sino me pongo a orar, Señor, yo te pido por aquí, por allá y te ruego. Y no he resuelto eso. Dios dice, oye, espera, tienes que resolver ese problema. Pero si yo lo ignoro, no va a haber respuesta. Escúchenlo. Es un estorbo. Colosenses 3:19. Miren lo que dice Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Vayan conmigo allí, por favor. Vamos con nuestras Biblias en Colosenses 3:19. Miren lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Y por qué? Se los voy a demostrar, porque ese versículo está unido a 1 de Pedro 3:7. Ponga un dedito ahí, vaya a 1 de Pedro 7. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Por eso estaba dando el ejemplo, ¿no? Pero si usted se va a 1 de Pedro, vayan conmigo allá a 1 de Pedro después de Santiago, capítulo 3, versículo 7. ¿Qué pasa si soy áspero? ¿Qué pasa si yo, como dice el versículo, si yo no amo y soy áspero con ellas? ¿Qué pasa si yo no resuelvo ese problema de amargura, de conflicto? Mire lo que dice 1 de Pedro 3:7. Léalo conmigo. Dice así.
Perdón, me perdí. 3:7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas que sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorrederas de la gracia de la vida, para que vuestras, ¿qué? Oraciones no tengan, ¿qué? Estorbo, sean efectivas. Entonces, no podemos esperar resultados de una oración cuando hay amargura, cuando hay peleas, cuando hay divisiones, cuando somos ásperos o ásperas. Hagámoslo de esa manera. O los hijos, los padres, la esposa, y dice, para que no tengan que estorbo, que es algo que estorba, que no deja pasar. Ay, esta persona está estorbando y no me deja pasar. El estorbo significa que no deja transmitir o pasar lo que queremos hacer o mandar. Y eso es lo que pasa. Entonces, fíjense que un corazón lleno de amargura no puede ofrecer una oración adecuada. No, un corazón lleno de amargura no puede ofrecer una oración adecuada. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12. Se devuelven ahí un poquito, por favor, antes de Santiago. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, os que estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, un corazón lleno de amargura no puede ofrecer una oración efectiva. Va a estorbar esa raíz de amargura, va a estorbar nuestra oración. No va a permitir que llegue eficaz y eficientemente al trono de la gracia. Entonces, fíjense que ya tenemos dos: el egocentrismo, la carnalidad, pidiendo para nuestros beneficios, para nuestros deleites. Y Dios dice, no, yo no contesto esas oraciones presuntuosas y banales. Dos, la amargura. Ay, Señor, yo te amo. Y detrás tengo un montón de problemas que no he resuelto. Dios dice, deja allí tu oración y ve arregla eso. Por eso hago un paréntesis. ¿Por qué a veces algunas oraciones el Señor no contesta? Porque no he resuelto la amargura, porque son un estorbo en mi vida, porque, como dice Pedro, para que mis oraciones tengan estorbo, maridos, amamos a nuestras mujeres, y lo generalizo, amemos, perdonemos, como dice Mateo, dejemos la oración allí y dejemos esa oración y vayamos y resolvemos el problema. De lo contrario, nuestra oración tendrá un estorbo ante el trono de la gracia. Veamos el siguiente, tercero. ¿Cuál es la tercera causa por la cual la oración no es contestada? Se llama pecado. Se llama pecado. Cuando estamos en pecado, mis queridos hermanos, no lograremos que la oración llegue al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa, rompe la comunión con el Padre. Y al no tener comunión y comunicación, pues la oración no va a llegar. Vamos a ver algunos versículos. Vayan conmigo, por favor. El primero de ellos, a Isaías 59:2. Mire lo que dice Isaías 59:2. Interesante, mire lo que dice acá. Isaías 59:2. 59 dice, pero vuestras iniquidades han hecho, fíjalo bien, división entre vosotros y vuestro Dios. Wow. División, separación. Y vuestros pecados, hago un énfasis ahí. No dice ahí las faltas, los errores, los deslices, las debilidades. Pastor, es que soy débil y caí. Es que esa debilidad que tengo, perdóneme, no se llama debilidad, se llama pecado. Y mire lo que dice acá. Han hecho ocultar de vosotros su rostro. Escúchelo, para no oír. Pues, queridos hermanos, si usted está en pecado, Dios no lo escucha. Pastor, yo ruego, yo pido y el Señor no contesta. Perdóneme, haga un alto en el camino. ¿Será que está en pecado? Pues pastor, no sé, no, mírelo.
Isaías es muy claro que eso ha hecho una división, la iniquidad, y por lo tanto esa iniquidad, al separarnos de Dios, han hecho ocultar su rostro y ya no oye, porque el pecado nos separa, nos divide del Señor. Entonces, mire, muy interesante allí. Vayan a Proverbios 28:9. Voy a pedir aquí a mi esposa, qué pena, que vamos a Proverbios conectar porque se nos 28, está acabando la energía. Un momentito, 30 segunditos ahí, por favor, porque se nos presenta que la energía de aquí mi ingeniera, mi ayuda idónea. Ok, perfecto. Es que a mí hasta se me dificulta ponerle la energía al computador. Qué pena con ustedes. Bueno, muy bien. Vamos a Proverbios 28:9. Perdone, vuelvo. Este versículo de Isaías 59:2. Si usted no lo tiene subrayado en su Biblia, yo lo tengo, subráyelo. Es un pasaje clave para entender por qué Dios no nos contesta, porque yo les dije que el corazón de las no respuestas de Dios es el pecado. Las otras son importantes: egocentrismo, amargura, son pecados, pero el pecado central es ese pecado profundo que no queremos reconocer, que no queremos tener y reconocer y pedir perdón. Ahora, vayan a Proverbios capítulo 28, devuélvase. Mucha Biblia, eso sí los pongo aquí a viajar. Proverbios 28:9. Si usted no conoce su Biblia, aquí la va a conocer con nosotros. 28:9. Mire lo que dice. El que aparta su oído para no oír la ley, escúchelo. El que aparta su oído para no oír la ley, es decir, que usted no quiere escuchar la Biblia, la palabra de Dios, usted no quiere escucharla, ¿qué pasa? Su oración también es abominable, terrible. Para Dios es aborrecible. No le escucha. Dice, pero ¿por qué me está pidiendo? Estás en pecado, no puedo escucharte. No puedo recibir esa oración. Ve, resuelve tu pecado. Mire, el versículo es contundente, lo repito. El que aparta su oído para no oír la ley. No me interesa Dios. No quiero escuchar la Biblia. No quiero asistir a la iglesia. No quiero participar. No quiero servir. ¿Qué dice? Su oración también es abominable. Entonces son dos versículos contundentes. Ahora, veamos el Salmo 26:2. Vayan conmigo allí. Salmo 26:2. Hay unos tipos de pecado que quiero mostrarles. A veces decimos pecado y como que pensamos en cosas profundas y oscuras, claro lo es, pero el pecado, hay pecados muy sutiles, muy que de pronto nos creemos que son tan profundos, pero igual son pecados. Veamos el primero, Salmo 26, capítulo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Sabe de qué está hablando esto? David dice, mírame y mírame porque yo estoy practicando un pecado secreto. La práctica del secreto de pecado, esos pecados secretos que allá en la oscuridad, en el cuarto, debajo de la almohada, de la cobija, detrás de una puerta, allá donde creemos que nadie nos ve, David dice, Señor, ahí tengo un problema. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Pruébame, Señor, porque yo tengo prácticas de pecados secretos. Creemos que como nadie nos ha descubierto y nadie lo ha visto, tenemos el derecho de pedir en oración todo lo que queremos y pensamos. Y no, porque este versículo nos dice que el que practica pecado en secreto, su oración es abominable. Entonces, si usted tiene práctica de pecados secretos, querido hermano y hermana, es hora de confesarlo y apartarse de él para que alcance misericordia. Ahora, eso es un pecado terrible. Ahora, veamos otro. Vayan conmigo a Gálatas, perdón, a Romanos 13:14. Ahí vamos a Gálatas. Romanos 13:14. Vayan conmigo allí a Romanos 13:14. ¿De qué habla este versículo? Romanos 13:14. Vamos a pegar un gran salto. Dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne.
¿Cuál es ese pecado? Es el pecado del entretenimiento. Y el pecado del entretenimiento incluye el deseo de cometerlo. Por eso este versículo dice, mire lo que dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis entretenimiento. Incluye para los deseos de la carne. No debemos proveer, es decir, entretenimiento, el deseo de cometerlo. Entonces, no solamente hay pecados en secreto, sino ese entretenimiento de deseo, de ese deseo, y ahí estoy en ese juego, ¿no? Como que lo voy a hacer, no lo voy a hacer, y dice Pablo, no proveáis para los deseos de la carne, no se entretenga en eso, en verlo, en acariciarlo, y ahí voy, y Pablo dice, cuidado, porque ahí es donde viene y cometes el pecado. Y ese es un pecado, el entretenimiento que incluye el deseo. Por eso Pablo dice, no proveáis, no dé chance, no dé herramientas, no dé la oportunidad, no dé el entretenimiento para los deseos de la carne. Yo miro un ratico, dice, o yo miro de lejos, o yo me acerco, o cuidado con eso. Son tipos de pecados. Y ese tipo de pecados, si no los resolvemos, son un estorbo para nuestras oraciones. No nos permite tener comunión con el Señor. Entonces dice que hay pecados que a veces creemos que solo es pecado matar, robar, pero hay pecados allá secreticos que tenemos y que tenemos que resolver en la intimidad con el Señor. Que hay pecados de entretenimiento, de esos deseos de que juego con palabras, juego con palabras de doble sentido, juego con chistes, juego con... Cuidado con eso, no proveáis para los deseos de la carne, no juegue con eso, no se entretenga con eso, porque eso es abominación y pecado para el Señor. Entonces, fíjense cómo de esa manera es pecado. Miren, vayan conmigo, por favor, al Salmo 66, perdón, al Juan 9:31. Te vuelvo a hacer un poquitico ahí a Juan 9:31. Vamos rápido, corriendo esta noche en tiempo. Vamos bien de tiempo. Y sabemos que Dios, escuche, no oye a los pecadores. Pastor, eso suena fuerte, duro. Lo sé. Pero así funciona. Mire, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Escúchelo, hermano, ese versículo es maravilloso, central para lo que queremos entender de la oración. Pastor, ¿por qué el Señor no me escucha? Porque Él no oye a los pecadores. Así está. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, porque es que el pecado produce una división, una separación. O sea, que no resolvamos los pecados íntimos de secreto y de entretenimiento, no va a escuchar. Pero si alguno es temeroso, óigalo, teme, no es de miedo, sino da la honra, la gloria al Señor, es temeroso en el sentido de reconocerle en su vida como Señor y Salvador y hace su voluntad. Dos condiciones. Temeroso es reconocer que Él es dueño y Señor de mi vida, le temo, le honro, le glorifico, pero finalmente hago su voluntad, Él va a oír. Escuche, dos condiciones básicas. De lo contrario, Él no va a oír. Ahora, usted puede temerle, pero si no hace su voluntad, no le va a oír. Tiene que ser las dos condiciones. Dice, y hace su voluntad, a ese oye. Increíble. Así funciona la oración en nuestras vidas. Muy bien, sigamos con otro pecado que quiero compartir con ustedes. Ok. Y vayan conmigo a Santiago. Bueno, hablando un poquito del pecado de entretenimiento para que lo tengan un poquito más claro, vayan conmigo a Santiago, por favor. Santiago 14, 1:14. Vayan conmigo allí a Santiago 1:14, que nos dé un poquito más claro, entendiendo por qué si estamos en esos pecados de entretenimiento, si estamos sumidos en el pecado del Señor. No. Mira lo que dice 1:14. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia. Concupiscencia es la palabra deseo ansioso. Habla de acariciar, de entretenernos con el pecado,
es atraído y seducido. Cuando de su propia concupiscencia, un deseo ansioso, ese es un pecado de entretenimiento, de acariciar, de proveer para los deseos de la carne. Y Santiago dice acá, y entonces la concupiscencia, ese entretenimiento, ¿okay? Ese deseo ansioso, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahí está. Entonces estamos ahí. Y luego, el pecado siendo consumado, da luz a la muerte, consecuencia final. Entonces, mire ese, primero un pecado de esos secretos, el pecado de entretenimiento. Ahora veamos el pecado que habla de recuerdos o de reflexiones. Vayan a Filipenses. Pablo habla de eso. ¿Sí que hay pecados extraños? De pronto alguien me dice, pastor, yo no había pensado en eso. Yo tampoco. Estudiando y mirando y preparando, fui descubriendo, y Señor, qué interesante cuando solo hablamos de pecado, cuando hablamos, no, es que mi pecado es la mentira, el robar, el hacer, pero estos pecados, oh, son los más sutiles y que se penetran en nuestras vidas y se enquistan en nuestras vidas. Y creemos que como nadie nos ve, o creemos que es un entretenimiento y eso no me va a pasar nada, la concupiscencia, creemos que, pero caemos. Mira lo que dice en cuanto al pecado de, lo opuesto de recuerdos placenteros. Cuando usted empieza en su mente a recrear pecados, a crear fantasías, a traer imaginaciones y empieza en la mente el campo de batalla que es nuestra mente y Satanás comienza a meternos imágenes, recuerdos, situaciones. Eso es pecado. Eso es pecado. Eso se llama el pecado de los recuerdos placenteros. Ah, sí, cuando yo me bebí esa botella y esa borrachera que tú, uy, sí, yo no lo volví a hacer, pero uy, eso fue como, y reciclo. O cuando hice tal cosa, o aquello, o miré, o hice, o toqué. Yo no voy a entrar en más ejemplos, usted los conoce. Pero ¿qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 8 en cuanto a este pecado? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, estoy leyendo el versículo favorito de mi esposa, todo lo honesto, ella no sabe cuál es mi favorito, no, ya sabe cuál es, ella sabe cuál es, sí, ya sabe. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, escuche, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Entonces hay un pecado que se llama el pecado de los recuerdos placenteros y de las fantasías. Y eso es pecado, hermanos. Y si usted está metido en fantasía y en recuerdos placenteros pecaminosos, tiene que ir a Filipenses y decir, no debe pensar eso, debe pensar en lo honesto, en lo justo, en lo puro, y si hay cosa digna. Es decir, eso es lo más honroso en su vida, en esto pensar, en eso debemos pensar. Mucha atención, si su mente vive en eso, es un estorbo para su oración. Si usted vive reciclando recuerdos pecaminosos y vive reflexionando en esos recuerdos placenteros y en esas fantasías o en esas situaciones, eso es un estorbo. Lo dice la Biblia. En esto pensar. Si hay cosa digna, si es cosa honrosa, si es algo que más agrade a Dios, es que su mente esté pura. Debo decir algo, eso es un campo de batalla durísimo. Para los hombres en ciertas áreas, para las mujeres en otras áreas, para los jóvenes en otras áreas. Es un campo, yo diría, feroz, diario, porque reciclamos muchas cosas en nuestras vidas y creemos que pensarlas no es pecado. Lo es, se lo acabo de mostrar con Filipenses 4:8. Muy bien. ¿Y qué es pecado también? Mirar con aprobación el pecado de los demás. Veo que hay un pecado y yo digo, sí, está bien, no hay problema. Eso es un pecado. Romanos 1:32. Mire lo que dice Romanos 1:32. Vaya conmigo. Y es un pecado, yo lo he llamado el pecado, lo he llamado un pecado social.
Los pecados sociales, es decir, lo veo y no siento nada, no, como que si no pasara nada. Mira lo que dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Bueno, el contexto viene del versículo 24, cuando habla todo de la apostasía y pecados de todo, homosexuales, inmorales y todo bien. Pero al final el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuchen, lo entendieron perfectamente, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Les dan luz verde. Ay, qué bueno que tú te hiciste voy a dar un ejemplo sencillo. Ay, ese tatuaje que tiene. Ay, te hiciste un tatuaje. Ah, bueno. ¿Y qué opinas? No, pues ay, soy indiferente, no, está bien, no se preocupe. Ay, todos lo hacen. Para allá va el mundo, eso es algo moderno, es un pensamiento liberal. Eso es algo de evolucionar, esa es la nueva palabra, estoy evolucionando. Bueno, Levítico nos dice que no harás ningún rasguño en tu cuerpo ni tonsura en tu cabeza. Entonces, dejamos que las cosas pasen. Ahora, tenemos que ser un estorbo en eso. Hay una historia muy triste cuando el profeta Elías eh, no estorbaba a sus hijos y él no hizo nada para ellos y ellos se volvían de muy mala fama. Entonces, de tal manera que él dejó que sus familias, sus hijos hicieran lo que fuera, no importó, nunca los estorbó y tuvo que pagar con su vida cuando escuchó la desgracia de ellos y ellos murieron. Entonces, fíjense que de esa manera funciona. Yo no puedo quedar con brazos cruzados. No debemos conformarnos. ¿Qué dice Romanos 12:1? Mire lo que dice en relación a eso. Mire lo que dice Romanos 12:1. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en vuestro culto racional. Y el versículo es, no os conforméis a este siglo. Cuando habla siglo, habla de esta cultura, esta generación, este pensamiento, sino transformaos. Entonces, nos llama a que no nos conformemos, es decir, no nos moldemos al mundo. No, es que como el mundo no. Ese es un pecado de mirar con aprobación los pecados de los demás. Tengo que ser un estorbo. Tengo que ser una atalaya y decir, miren, hermano, hijos, esposa, esposo, familia, amigo, eso es un pecado, eso no es bueno ante Dios. Ah, ya llegó el aleluya, ya llegó el puritano, ya llegó el santurrón. Ok, no importa el nombre. Ya llegó el cristianito. Ah, pero importante que nosotros podamos ser atalayas y no mirar con aprobación los pecados de los demás. Si no, no somos testigos. Si no, no somos luz. Si no, no somos sal. Por lo tanto, eso es un pecado. Cuando yo dejo que en mi hogar sucedan cosas en las cuales yo no estorbo. Ah, está bien. Estoy orando por eso. Ore, pero estorbe. Estorbe. Estorbe a sus hijos. Ah, pero el papá es intenso. Yo no soy intenso. Yo soy reintenso. Entonces, estorbo y estorbo. No está bien, no está bien, no está bien. Por ahí no es. Cuidado y estorbo y estorbo y estorbo para que mis oraciones no tengan estorbo. Así funciona, hermanos. Y tenemos que hacerlo. Muy bien. Y veamos el último. Salmo 139, 23. Me encanta ese último. Y estoy hablando solo de pecado, porque me extendí en él, porque pienso que es el más importante. Y luego veremos el próximo viernes los últimos 7, que son mucho más rápidos. Pero en este me concentré más, porque pues es como el meollo, el punto clave de entender que si hay pecado de estos que hemos hablado, pues mi oración no va a ser contestada porque Dios no oye al pecador. Y yo soy salvo, pero sigo siendo pecador. Aún tengo la presencia del pecado en mi vida y
lucho contra ella. Dice Pablo, pues la lucha es entre la carne y el espíritu. Es una lucha continua, pero es una lucha que yo sé que tengo victoria por medio del Señor Jesucristo. Mira lo que dice el Salmo 139 para ver el último tipo de pecado que he querido como meterme allí. El Salmo 139, 23. Y habla de la... Leámoslo y les digo la definición. 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce mis pensamientos. ¿Cuál es el pecado aquí? La falta de disposición para abrir nuestro corazón a Dios para que lo mire en detalle. No, yo no quiero de Dios, no necesito de Dios, yo estoy bien, yo me siento bien. Mire que el salmista aquí hace una petición y dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aquí hay una cosa que se llama el pecado de falta de disposición para abrir mi corazón y que Dios venga y me mire. Ahora, Dios conoce mi corazón, pero por supuesto, conoce hasta el último cabellito, cuántos tengo. Pero hay una cosa que tenemos que ver en nuestra vida, es que yo digo al Señor, mírame, aquí lo dice, es una decisión nuestra. Ahora Dios lo puede hacer, pero yo tengo que pedir a Dios que venga y entre y haga un chequeo, me examine y mire qué está fallando en mi vida. Y mira lo que dice, examíname y conoce, pruébame y conoce mis pensamientos. Ese pecado de deleitarme en los recuerdos, ese pecado secreto que yo tengo, ese pecado donde me deleito, juego con él, lo acaricio, la concupiscencia, me deleito en él, proveo para los deseos de la carne, ese pecado donde miro con aprobación cómo hacen los demás y no hago nada, no estorbo, no, soy indiferente, soy apático a eso. Entonces, simplemente falta última de pecado dice, Señor, no quiero que mires, no te metas en mi vida. Y el salmista dice, Señor, mírame, pruébame y mira que hay en mi mente. Y no solo es una petición, sino que dice, hazlo diariamente. Y conoce mis pensamientos. Y versículo 24, mira lo que dice ahí. Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, mírame si hay algo que estoy fallando. Te invito, mírame, pruébame. Y si hay algo perverso, sácalo. Es una petición que tenemos que hacer. Y si usted no lo hace, está en pecado. Tenemos que pedir al Señor, ven, entra a mi vida, a todas las áreas de mi vida, y no hay nada de secreto, y míralas y pruébalas, Señor. Prueba mi corazón, prueba mi corazón. Porque el Señor es todo un caballero, no va a entrar donde no sea invitado. Él no entra a la fuerza, Él solo entra cuando nosotros decimos, Señor, ven a mi vida. Voy a dejar esta noche acá y simplemente pensar, como dice el salmista, terminando este tiempo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Hermanos, hemos visto 3 impedimentos, 3 causas que impiden que nuestra oración tenga respuestas. El egocentrismo, peticiones que no glorifican a Dios sino mis deseos. 2, la amargura y la división y las peleas, las confrontaciones, la amargura que hay en mi vida, el no resolverlas. Y 3, el pecado que trae división, separación, en la cual el Señor guarda su rostro y no escucha, porque el Señor no escucha a los pecadores, sino aquel en que Él se arrepiente y hace su voluntad a este oye. Hermanos, piense esta noche si alguno de estos 3, con las variantes del pecado que vimos, el pecado secreto, el pecado donde yo me deleito o juego,
el pecado donde yo recuerdo placenteramente pecados, o el pecado donde miro el pecado social de la familia y no hago nada, o el pecado donde le digo al Señor, no te metas en mi vida, no me escudriñes, déjame. Cheque eso en su vida y piense, si hay algo de eso, por eso Dios no responde. Amado Padre, gracias damos por tu palabra. Gracias, Señor, por descubrir cosas tan profundas, tan maravillosas. Y sabemos, Señor, que tú lo dijiste. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas, profundas cosas que tú no conoces. Oh, Señor, mira nuestras vidas. Si hay algunos de estos impedimentos, de estas causas, de estos pecados, si hay algo en mi vida, escudriñame. Mira mi corazón, mira mis pensamientos, prueba mi vida, Señor. Y si hay camino de perversidad, quítalo, perdóname, Señor, y muéstrame la senda de la vida eterna. Gracias, Señor, esta noche por las peticiones, las dejamos en tus manos. Hoy, Señor, pedimos correctamente para glorificarte. Y pedimos, Señor, que ninguna de estas cosas estorbe nuestra petición hoy, por lo que se ha pedido cada uno de los hermanos esta noche, por sus necesidades más profundas. Señor, que tengamos perfecta relación contigo. Señor, escúchanos. Mira nuestras vidas, Señor, y que sea acepta nuestra oración en esta noche. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos,